No soy nadie, estoy tendido en la cama, finjo leer mientras Alfredo escribe frente a la computadora. Hace casi 2 horas que está escribiendo. Se ha ido encorvando con los años y para ver mejor o por ansiedad frente al texto, aproxima la cabeza a la pantalla. Hace pensar en un insecto gigantesco atraído por la luz blanca del monitor. Sus dedos se mueven como para defenderse del calor de esa luz que parece quemarlo. Es un enigma. Tiene una nariz grande en forma de pico, acentuada por ese mentón desproporcionadamente pequeño. Se diría una caricatura. Alguien con un mentón semejante no debería tener esa aparente tenacidad. Pero tal vez solo escriba porque no tiene nada mejor para hacer. O por desamparo, y por eso habla de ciudades. Como a todos los que un día fueron exiliados, a él le gustan los lugares de llegada, los remansos provisorios desde donde revivir los lugares de partida, rehenes del tiempo. Los hombres escriben porque el mundo es huidizo. No soy nadie y observo en silencio. Yo puedo hablar. La satisfacción que la gente debe tener con sus hijos, con verlos nacer, con verlos crecer, aprender a leer, etc. Yo pienso en mi vida, yo digo, tal vez sea la satisfacción de cada poema que he escrito. Yo no sé de dónde vienen los poemas. Hay partes de mí que saben, yo sé construir un poema, hay una técnica que se va creando, que uno va desarrollando, pero en el fondo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen? No sé. La respuesta no sé. Y además están hechos de una materia que, por así decirlo, no existe, que son de aire, son de palabras, y la palabra yo sé muy bien que es aire unido a conceptos. Trabajar con ideas es trabajar de un modo bastante alejado al que trabaja con materiales ricos, de quien trabaja, el pintor que trabaja con tintas, el escultor con el material que sea, pero imagínate mármol, materiales eventualmente nobles, inclusive metales preciosos. En el caso del poeta soy papel y el lápiz, y a veces ni siquiera papel y lápiz.
el enigma de lidiar con ese material que viene de un magma del que yo desconozco todo, a mí me interesa, a mí me gusta eso. Estoy convencido de que lo que lleva al poeta a escribir es una especie de desajuste, de desacuerdo, en el sentido de rebeldía también, pero sobre todo en la incapacidad de adaptarse, de adecuarse. ¿De adecuarse a qué? A todo, a las cosas, al mundo, al orden que siempre parece impuesto, siempre es de los otros. Creo que hay una especie de silencio que se interpone entre el poeta y lo que está fuera, y ese silencio se llena con la escritura. Es en ese sentido que digo que hay una gran soledad en los poetas, como un secreto inconfesable, y sin ella no hay escritura. No estoy hablando de la soledad biográfica, de necesariamente vivir solo o de huir de los otros, nada de eso. Es intrínseca, celular. Se escribe porque el mundo es insuficiente. Si yo estoy en un estado de plenitud, no tengo por qué escribir. No tengo ningún motivo para escribir, ni para pintar, ni para nada. ¿Para qué? Estoy en una especie de paraíso que me he creado, ¿no? que en la práctica pienso que casi no existe, pero no sería el caso de escribir. El arte existe porque vivimos en la carencia, en lo insuficiente, en lo que pide el complemento de lo que llamamos creación artística. Y pienso particularmente en Caín, en el sentido que Adán fue el primer desterrado, perdió el paraíso, pero Caín fue el primero en ser un errante. Cuando él comete el crimen, Yahvé lo condena a errar por el mundo. Y él erra por el mundo y va a construir ciudades, algo que me gusta mucho. Ahí está la creación, uno crea algo porque es un ser errante, porque está exiliado. Y bueno, nada, ese es el sentido que le doy a la carencia desde la cual se escribe. Cuando nací, el sexo fue un destino. No se puede elegir ser poeta. De las mujeres nunca amé a ninguna, sin duda porque las amé en bloque. Fue un amor largo y sin alegría. Ellas también me amaron sin deseo y sin gozo. Las miré con la nostalgia de una vida más bella. Cuando quise ser mejor, quise ser mujer. Después me olvidé, devoré la costilla de Adán en la travesía del desierto. Fui hombre, poeta, amé a otros hombres, tuve hambre. Llegué a la playa de este mar eterno al sur del Brasil. Mi olor es de sal virgen y de yodo azul. Sé que una mujer devolverá al mar el pez con una moneda en la boca. Ella escribe mi poema, yo aguardo. Yo nací en la calle Minas, entre Miguelete y La Paz. Era un barrio muy lindo, yo nací en el año 48. Y era un barrio muy pujante, había muchos talleres, yo lo recuerdo con esa especie de descubrimiento del mundo, de un niño, ¿no? De manera que allí crecí en una familia, nací en una casa que era una fábrica, una fabriqueta. Y siempre a veces pienso si no será alegórico, si después tuve que trabajar tanto en la vida, si no tendrá que ver con ese nacimiento en una fábrica. Fíjate que mi padre pertenecía a una familia de italianos, los Fresias son del lago de Como, y estos italianos tenían una fábrica textil, hacían productos de playa. Una infancia muy pobre, éramos pobres, éramos proletarios pobres, mi madre era costurera, pero muy alegre. Me acuerdo de las vías del tranvía en la calle Minas,
y la escuela que yo detestaba, que era en la calle Carlos Broslo. Siempre pensé que es porque mi madre me puso un poco más, demasiado temprano en la jardinera, porque ella estaría cansada también con sus 2 hijos. Y entonces no me interesaba trabajar con la plasticina, me cansaba, en fin. Y libros en mi casa no había, no, era una casa, un hogar proletario, así que había, bueno, algunas lecturas que mi madre me hacía, yo que las recuerdo bastante bien. En fin, y cuando después del año 56, que mi abuela murió, en fin, y la fabriqueta cerró, fíjate cómo las crisis. Los Fresia se vieron obligados a ir a la casa de los italianos en el Reducto, en la calle Marsella, que es una calle paralela con San Martín, que va más o menos hasta Garibaldi, en fin. Una casa hermosa, con un jardín hermoso, rosales, etc. 2 grandes rosales, un jazminero, en fin. Un sótano que realmente tenía sueños claustrofóbicos. Ya ahí entra la adolescencia, el despertar sexual sobre el cual no se hablaba. El sexo era un tema absolutamente silenciado. Vengo de una familia proletaria que creía en el estudio como forma de ascender socialmente. Si pude estudiar letras fue porque trabajaba, pagaba mis estudios. De lo contrario, eso hubiera sido de una futilidad inconcebible. Era gente de un instinto práctico feroz, heredado de sus propias historias familiares de inmigración. Mi padre tenía cierto gusto por la poesía gauchesca, que le gustaba recitar, pero era alcohólico y era terrible con sus hijos, sobre todo conmigo. Me acostumbré desde muy temprano a lidiar con lo irracional, lo imprevisible, con el miedo, con las frustraciones. Aprendí en la infancia lo que es vivir acosado, y después el país también se deterioraba mientras yo crecía. Pertenezco a una generación que vio sus ideales perseguidos y derrotados. Es posible que esa ironía que la crítica ve en mis textos sea simplemente eso, la mezcla de la elegía con la indignación. Me deja anonadado, o tal vez sea envidia, cuando un poeta como Jorge Guillén dice que el mundo está bien hecho. Para mí estaba tan mal hecho que necesitaba la literatura como una tabla de salvación. Este poema pertenece a una serie construida a partir de una imagen de un soneto de Garcilaso. En el primer cuarteto Garcilaso dice así: la mar en medio y tierras he dejado de cuanto bien cuitado yo tenía, yéndome alejando cada día, gentes, costumbres, lenguas he pasado. Fueron 40 días con sus noches, no estuve en el vientre de una ballena, nadé en el vientre de la mar en medio, contaminada, sucia, con sus manchas de óleo y odio y el dolor del oprobio, humano y animal, restos de un mundo mordido por cardúmenes enfermos. Fueron 40 días y 40 las noches que velé en la mar en medio. Vi la pobreza emigrante y en tierra un asesino constructor de cárceles. Vi el ángulo de un astro en su declive y a veces, solo a veces, digo, casi, la estrella inexplicable de un alivio. La noche era de insomnio, el día amargo. Vi flotar durante la travesía los esquivos testigos de mi vida, amor y desamor, familia adentro, de la infancia y afuera el desamparo, la soledad de la tinta, el poema de un niño en bicicleta fue en Piriápolis. Vi el nacer del sexo y las esperanzas que escurrían por el adoquinado. El niño que saltaba entre pretiles continuó merodeando en azoteas.
Vi la pesadilla excavando el mundo para que el mar desagüe en aquel sótano desmantelado tras la voladura, en la calle Marsella, en el reducto, el del hueso, huero, huecos de un huérfano, de ancestros y postreros, mar en medio para atravesar como a una ordalía. Días y noches en la marejada vi el orgullo de los triunfadores y el otro, el mudo, el de los humillados. Vi que ese orgullo vuelto en rebeldía ardía como la medusa, ardía hecho poesía, sal sobre la herida para tragar toda la mar en medio y cruzar una vida componiendo este diario de viaje o un poema. Yo tenía otra entrada al universo de las letras, que era a través de la lengua francesa, porque yo desde la infancia estudiaba francés y era muy aplicado. Con esos estudios de francés tenía una relación muy curiosa, yo creo, que me es muy íntima y muy curiosa. A mí me ordenaba el mundo. En la época se estudiaba la gramática francesa, y son cosas que parecen de dinosaurio hoy en día. Y vos sabés que aquellos análisis lógicos, como lo llaman los franceses, son análisis lógicos, con las frases principales, las subordinadas, de qué tipo son las subordinadas, eso duraba años. Y era una cosa que yo amaba la gramática, la amé siempre. Y tengo con el francés para mí es la lengua de esa claridad en la exposición. Si hoy tengo alguna claridad en la exposición, en prosa, viene de mis lecturas francesas, que incluían poetas. Yo era el loco de Aragon, como quiera llamar, Louis Aragon. En la infancia había, que yo cuento ese libro, una antología de poesía española, que había caído en mi casa como un meteorito, en aquella casa sin libros. Y era con antología, y yo leía aquellos poemas y los amaba y los recitaba, eran poemas, sonetos del siglo de oro, pedazos enteros que sé de memoria hasta hoy, de Calderón de la Barca, de Segismundo. Fue cuando descendía por la calle Rondó, ocupo mi cuerpo como si él fuera un arcano. Supe que entre el exilio y la sinuosa ceremonia del exilio huye el poema, resbala, Rondó abajo, y yo lo sigo, lo acecho, hasta llegar al mar como a un destino. Le hice tantas preguntas, sentado al borde de los muelles. Me miro los pies descalzos mientras oigo mis preguntas deslizarse a mis espaldas sobre la certeza silenciosa de los rieles y la respuesta de los durmientes. Practiqué muchos años la ceremonia del té y ahora desciendo la calle Rondó soy recóndito, llevo los hijos que no tuve arropados bajo el saco, los protejo de ese viento del mar que hunde en la bruma el viaje persistente de los genes. Solo después cruzaré agraciada y tendré que reconstruir la calle Rondó como si volviera a los nísperos de la infancia o los del insomnio. Correré sobre el cordón de la vereda y pasarán la zapatería La Molicie, la ferretería La Fuerza del Destino, la marmolería El Pensamiento, y Cecilia me contará de la carbonería La Venus de Milo, la vez que la asustó el camafeo gigante. Cecilia Meireles pasó el invierno del año 44 aquí en Montevideo y escribió una serie larga de muchas crónicas para varios diarios de Río de Janeiro, no uno solo, varios. Y en una de esas crónicas que están reunidas desde hace unos años en un hermoso libro de crónicas de viaje, ella cuenta que venía subiendo por aquí, hacia el hotel, cerca de nuestra calle Rondó, y encontró una carbonería llamada La Venus de Milo. La carbonería que lo hace pensar a uno en el negro, y la Venus de Milo, que es una imagen
de la belleza y de la belleza del mármol, de lo blanco. Ella dice, era como un camafeo gigante. Y esa imagen me quedó siempre guardada. Yo dije, bueno, le voy a homenajear a Cecilia, que es alguien por quien nutro una gran admiración. En fin, admiro mucho su poesía. Yo sabía que alguien me acechaba, alguien me observa frente al mar, porque soy y seré sin para qué. Soy más allá de la gracia de un Dios y de las obras, como los corales que no existen en la bahía de Montevideo, o como yo mismo que tampoco existo bajando la calle Rondó por mi cuenta y riesgo, sin otra red para saltar los años y la calle agraciada, sino este amuleto que compongo como si fuera un poema entre el té y las rosas té, la íntima ceremonia de los rosales hundidos en el mar, a donde hoy llego como la noche, como los siglos, como Antonio Luis Cortés Varela y María Angélica Zambroni García llegaron en un tren del 10 de mayo de 1966, para que él la besara y después mamaba en sus senos antiguos, la hacía con sus brazos tensos de obediencia inmundo, apretaba la palanca del tiempo, cavaba con el pene, con los dedos, con la boca, como para hundirse en un tiempo sin tiempo en que flotaba, tal vez el mismo vientre o aún antes, y lloraba de placer, decía. Lloraba frente al cuerpo, intransponible y dócil, y el coral del semen se le abría para entregar la semilla que si germinara haría nacer al mismo hombre que baja la misma calle Rondó, siempre el mismo, desde la caverna o antes, o desde las bóvedas de la ciudadela, donde ahora me refugio, acuno a mis hijos no nacidos y me abrazo a las rodillas de todas las estatuas en la estación central, para que no me expulsen, ni impregnen mi tierra con sal estéril, ni maldigan otra vez mi estirpe por las 7 generaciones que vigilan mi poema y vuelva a cumplir mi ceremonia. En el 73 publiqué Un esqueleto a cielo y otra agonía en ediciones de la Banda Oriental, que es un libro extraño, naturalmente, y principalmente extraño es una palabra que no quiere decir nada, pero era extraño en el año 73, que unos meses después iba a ser el golpe de Estado, aquel poema que me deslindaba, yo te lo decía, de la literatura que se hacía en la época. Yo tenía que financiar la edición, porque no había los medios que hay hoy en día, y yo era un poeta absolutamente desconocido y quería publicar. De manera que tuve que trabajar, buscar el modo de financiar, que no era barato. Yo era profesor, trabajaba en el Liceo Zorrilla, y trabajaba en el horario de la tarde y de la noche. Y le pedí a la directora si tenía algún tipo de trabajo, de adscripto. Me dijo, no, tengo un trabajo que no te va a interesar. Le digo, ¿de qué? De sereno. Y yo dije, me interesa, sí, por unos meses, yo quiero. Eso pinta realmente la situación del Uruguay de la época. Es una historia muy uruguaya en ese sentido. Y fui sereno, de manera que durante algunos meses tenía un compañero sereno que cantaba boleros y bueno, los dos vigilábamos bien, y era peligroso en la época porque había bombas que ponían justamente en los liceos, y ocurrió eso para la publicación del libro. Uno de estos días se me escapaban cuervos de los bolsillos y un huevo en el alma, como un malentendido, como el alma, me obstruía el esófago. Victimario de los cuervos, antes huevo y alma, ellos me anulaban como a un muerto. Escribo la sombra del alma en el esófago. Soy traidor como un viaje fabuloso alrededor del cuervo, del huevo, de la muerte.
Soy un malentendido amenazante y en peligro, un espantajo, inútil como un huevo, después cuervo o la poesía. En un momento yo daba clases, había ganado mi concurso con el primer lugar, era un joven entusiasta y fui destituido y bueno, me dejaron sin clases, se decía sin horas. Y tuve que irme, me fui. Yo no sabía a dónde siquiera, era la angustia, yo no sabía siquiera que yo tenía derecho a pedir ayuda de la ONU, del Alto Comisariado de las Naciones Unidas, porque me habían dejado sin modo de vivir. Pero bueno, nada, me fui a Brasil, donde tenía amigos, que era otra dictadura, donde tenía amigos, y allá me quedé finalmente. A partir del 76 me quedo definitivamente en Brasil. En todo caso, nunca me hice brasileño, a pesar de mi doble nacionalidad. Difundo literatura brasileña en mi trabajo como periodista, conozco bastante todo lo que puedo, y amo inclusive al Brasil, o un cierto Brasil, que es el mío. Como uno ama la casa donde vive, tengo una vida allá, pero conservé siempre la terquedad fundacional, pleonástica, de ser un uruguayo exiliado. Ser uruguayo no es para mí un adjetivo o algo sustantivo e intrínsecamente paradójico, porque todos los uruguayos nacemos un poco exiliados en este pequeño enclave que los ingleses, dicen, inventaron entre Argentina y Brasil. En este territorio raso, frío, golpeado por el viento, el océano y por ese río como mar del estuario del Plata, una población de gauchos y de inmigrantes europeos tuvo que enfrentarse de repente a la creación de un Estado, un ordenamiento jurídico, etc. Y solo después logró crear una nación, un mito nacional. La viabilidad de esa nación se discute hasta hoy, al punto que una definición cruel de mi país dice que es una provincia argentina en territorio brasileño. Y cierto grafiti en las calles de Montevideo, recogido por algunos intelectuales que vienen trabajando en ese tema, dice: unos nacen con suerte, otros en el Uruguay. La poesía no es reductible al discurso crítico. Sinceramente, la crítica puede estudiar la historia literaria, la crítica puede tener en cuenta los antecedentes y los poetas que vinieron después, las influencias, puede tener en cuenta la biografía autoral, pero hincarle el diente a la poesía, eso es un territorio al cual nadie entra. Es el territorio del enigma. Esta es la hora amarilla de los lobos. Esta es la hora de los huesos incendiados como columnas huecas al pie de su derrumbe. Hay 2000 pistas de sabuesos hasta las uñas profanadas de todas las estatuas. Esta es la hora compuesta en que el actor sudado grita su penúltimo monólogo y en la playa la roca no resiste su horrible desnudez. La arena silba su delirio en la boca esquelética del pez muerto y reseco. El grito del actor cava un túnel de miedo porque esta es la hora de los lobos, porque esta es la hora de la sal amenazando la espalda agotada de las cruces. Esta es la hora en que vuelven el lomo los relojes. Esta es la hora en que el hueso no resiste su desvarío de siglos. Aquí ya no soporta el polvo sus columnas. Se derrumban las torres en sal y dinamita para quebrar el último grito de la estatua. Aquí la boca rota de las piedras. Hay cosas obvias que uno se da cuenta de repente ya tardíamente. Por ejemplo, que cada poemario que uno va publicando, que los poetas van publicando, donde reúnen a su vez sus poemas. Cada poemario constituye un capítulo que se articula con otros poemarios y en el momento de escribir cada uno de esos poemarios, esos grupos de poemas,
y hasta cada poema, claro. Uno no sabe que esos poemarios se juntarán y se articularán y girarán alrededor de las obsesiones del autor y harán con que aquello constituya una unidad de la obra poética que va más allá de la intención del autor. A mí nunca me resultó simpática las filosofías de la composición, también en particular, claro, la filosofía de la composición de Poe, pero a mí me parece cuando él dice, bueno, que él decidió escribir un poema con tales y cuales características, que abría el cuervo con tal y cual ruido onomatopeico y esto y lo otro. A mí me parece que no se puede prever con esa claridad y con esa especie de lucidez antes de la obra, avant le coup, antes de escribir el poema. Esa parte imprevisible del poema a mí me parece muy importante y yo le doy mucha importancia. Esa parte que sola hecha de intuición, ese contemplar por primera vez un mundo, una idea, un clima, y que no estaba en tu programa, me parece fundamental. Por ejemplo, yo creo en la inspiración, esa especie de elevación de la temperatura. Hay algo que es difícil de nombrar, que se nombra normalmente a través de esa palabra llamada inspiración, ese inspirar. Con el tiempo, que es el tema finalmente que da el toque literario, el tiempo hace que ya no los poemas, sino los poemarios que se fueron componiendo durante los años, entren en ese circuito, en ese girar alrededor de un centro generalmente imprevisible, que uno no sabe cuál será, pero hay un epicentro. Es realmente como una enorme rueda gigante y que constituye esa obra en movimiento, esa obra que gira, compuesta por cada uno de los fragmentos, por así llamar, las obsesiones de una vida humana. Todo eso circula alrededor del tiempo que es la materia finalmente de la obra literaria y que uno se da cuenta, percibe, entiende al final de una vida, no quiero decir totalmente de una vida, pero de muchos años. He abordado todos los temas. Mis temas son el exilio estrictamente, cierto exilio sexual, que me llevaba a leer Jean Genet. Fíjate, un chiquirín de 15, 16 años que leía Genet con interés, con gran interés, casi perplejo. Pero eso existe entonces. Leía a Gide, fíjate, leer a Gide, a Julien Green, ya con 16, 17, ni te hablo, bueno, 18. Proust no, yo demoré para leer Proust. No me gusta que me encasillen en literatura esto, literatura lo otro, literatura gay. Un poeta no es reductible a un tema, a una casilla. A mí me parece que un poeta no es siquiera, te lo he dicho, reductible a una generación poco explica de un poeta. Bueno, yo abordo varios temas. El exilio es un tema efectivamente repetido. Domingo por la tarde ya es la hora de contemplar la ausencia de mi rostro 7 días postergado. Nadie impedirá un domingo por la tarde que desarme lentamente mi mentón si la mueca de angustia ha sido en el silencio que abandona el secreto de los huesos y solo fue sudor mi antiguo desaliento. En el vacío de este cuarto y de Beethoven, la muerte mueve el ajedrez de cada una de mis vértebras. Puedo enredarme las venas este día hasta invertir el curso de la sangre. Puedo oír la callada sinfonía en mi cuerpo, entonando el regreso hasta su ausencia. Puedo morir un domingo por la tarde, 7 días detrás de mi esqueleto.
Ya en 1968, y escribí mi primer poemario en ese tiempo, tenía entonces 20 años, ese personaje que me inventé me ayudaba a sobrevivir. Yo era un muchacho muy grande, muy flaco, muy masculino, y decía con desdén, soy homosexual. Provocaba el horror del Partido Comunista y naturalmente militaba con los anarquistas, de quienes estaba mucho más próximo, porque el partido veía en los homosexuales una especie de forma final de decadencia burguesa, lo que en mi caso era casi cómico, vista mi extracción proletaria. Tengo nostalgia de ese personaje rebelde, estudiosísimo, militante, criatura de un tiempo en que teníamos confianza en la revolución y proyectos tan claros, tan claros. En el 82 salen noticias, sale Clave Final, y en el 84 Noticias Extranjeras. En el 85 se acaba la dictadura y empieza el periodo en que voy y vengo permanentemente, en las vacaciones de julio y agosto. Ahí es el periodo en que voy mucho a Francia, en los años 80. Tengo mis grandes amigos, que eran Juan Introino en Montevideo y Jean-Francis Simonier, todos muertos ahora. Con Juan Introini fue una amistad que nos unió toda la vida, fue una especie de adhesión desde que nos conocimos, muchachos jóvenes en el liceo, hasta su muerte el 6 de julio de 2013. Y con Jean-Francis también fue una adhesión inexplicable. Además, hay cosas que son inexplicables. Desde el comienzo, desde cuando nos conocimos en mayo de 1977 hasta su fallecimiento también el 5 de mayo del 2012. Fueron amistades realmente radicales, fueron muy pocas en mi vida. Fueron mis dos Juanes y un amigo brasileño, un gran amigo muy querido, que se llama Adalberto. He tenido otros amigos, claro, tuve una gran amistad, por ejemplo, con Nelson Marra. Fue realmente una enorme amistad que además modificó mi vida. Y un poquito yo modifiqué la suya, pude acompañarlo un poco cuando estuvo preso, pude en algún momento serle solidario y fuimos muy amigos. Ahora, esos casos de absoluta adhesión fueron con mis dos Juanes y tal vez con Adalberto, sí. Si se acepta que cuando se ha perdido todo, solo queda el discurso, y es por eso que uno escribe, entonces entenderás que es por eso que la vejez, cuando uno siente realmente el desamparo, ahí es cuando más quiere escribir. Además, la presencia de la muerte. Escribir es desafiar a la muerte también. Padre, yo me espanto de estar preso en mi cuerpo, el condenado umbral perfecto, este retorno, Padre, eternamente en viaje y muerto por las 4 estaciones y la suerte echada de los hombres, los hijos obedientes de la especie, Padre, los muertos venideros. ¿Quién es este huésped en mi cuerpo? Estos años, ¿de quién son prisioneros en las venas? ¿Qué hago, Padre, con mi espanto a cuestas y mis días en los días implacables de los hombres? Lo que más importa y lo que más siento yo es cierto cariño de algunos lectores, de algunos grupos de lectores, cartas cariñosas que me emocionan a veces, te lo confieso, de lectores de México, de Colombia, de Chile, en algunos casos de Uruguay, de Brasil. Y a mí me toca profundamente. Pienso que en el fondo lo que se deja... Yo siempre supe que nunca iba a juntar plata, nunca sería rico, pero no sabía que iba a cosechar
un cierto cariño de la gente, de los lectores. Eso no lo sabía. Y lo estoy sabiendo y lo estoy aprendiendo cada día y me deja realmente emocionado. De familiares y me quedo muy solo. Bueno, sin embargo, voy a decirte una obviedad. Se te han muerto amigos. Acá hay 40 nuevos. Sí, yo sé. 40 razones para que... Sí, además tengo otros amigos muy queridos, inclusive aquí presentes. Un poeta como Ojeda. Pero yo no sabía que era tan actor y tan excelente actor. No porque esté representando un papel, de hecho, sino por la capacidad oratoria y por la hipérbole. Miro para atrás y me siento relativamente bien. Naturalmente nadie se siente perfectamente bien, pero siento que dentro de mis posibilidades hice lo que era humanamente posible. Paso la noche ordenando los juegos imprudentes del insomnio. Hago madejas con los hilos de seda sueltos en mi San Benito. Digo piedad. Tejí entre las costillas las dos alas de San Andrés, punto cruz de un viejo talismán contra el remordimiento. Llovió. Oigo la gotera en la cocina mientras rezo para que surjan otra vez brillantes, madre mía, las murallas de Ur, húmedas sobre la arena, la sábana tibia de mis hecatombes, gansos que degollé en el Capitolio. Quiero volver al vientre y velo inmóvil sobre la tela de arañas venenosas. Las cuento una por una hasta que sucumban hambrientas como pensamientos. Rezo. La gotera no cede en la cocina. Acostado soy blanco y gigante como el arrepentimiento. Vivo para pedir perdón por la memoria porosa de la arena, perdón si hundo mi oído en la almohada de plumas y me oigo flotar tras la muralla. Amén.